En este video te voy a contar cómo fue que pasé de tener una deuda de $3,000 a ganar más de $100,000 en un año. Pero antes de comenzar te quiero aclarar dos cosas. La primera es que con esta historia no busco venderte absolutamente nada y si te la estoy compartiendo es con el objetivo de que encuentres motivación y tengas en mente que a pesar de las adversidades que tú estés pasando en este momento, tus sueños se pueden cumplir. Y lo segundo es que este es un canal enfocado al trading, pero la historia que vas a escuchar a continuación no tiene nada que ver con eso, sino que habla de mis éxitos y mis fracasos que me llevaron a reconocer al trading como la mejor habilidad de todas. Empecemos. Esta historia comienza cuando a los 6 años de edad me doy cuenta cómo la mayoría de las personas siempre está sufriendo por un mismo problema, la falta del dinero. Veía a todos cómo se preocupaban porque no se podían comprar las cosas que ellos querían o peor, las que realmente necesitaban. Y también me tocó ver cómo se ocasionaban problemas un poco más profundos, como envidias, problemas entre amigos y familiares o incluso divorcios. Y yo al estar viendo todo esto y ver lo que el dinero ocasiona o la falta del dinero ocasiona, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? No sé cómo le vas a hacer, pero cuando tú estés grande, ni a ti ni a las personas que te rodeen, el dinero les va a hacer falta. Así que me puse como objetivo hacerme millonario antes de los 25 años por mis propios medios. Pero estaba muy pequeño y claro que no tenía ni idea de qué era lo que yo tenía que hacer para acercarme a ese objetivo. Empecé a buscar consejos con las personas mayores de mi comunidad y lo que escuchaba siempre era lo mismo. Si quieres tener un éxito financiero seguro y hacerte millonario, ve a la escuela, estudia y hazte un doctor o un abogado exitoso. De esa forma, el dinero jamás va a ser un problema. No tardé mucho tiempo en darme cuenta que ese consejo no me iba a llevar a hacerme millonario y menos durante mis 20, que era mi objetivo principal. Así que empecé a buscar en libros de superación personal y a enfocarme más en el mundo de los negocios. Y el consejo que encontré ahí me convenció más. Crea tu propio negocio, sé tu propio jefe y ten control de tu tiempo para que puedas llegar a ser millonario. Haz tu propio negocio y conviértete en millonario. Sonaba muy fácil y como todavía no tenía experiencia, estaba muy inocente, llegué a pensar que mi objetivo iba a ser cosa fácil de cumplir, que solamente tenía que ponerme manos a la obra y así lo hice. Pero como lo mencioné, estaba muy pequeño y mi objetivo era hacerme millonario por mis propios medios, no tenía ningún tipo de capital para empezar. Así que me empecé a enfocar en negocios más simples como vender dulces en la escuela, vender pollos frescos, vender salsas en las tienditas de mi comunidad y vender comida en días festivos. Así me estuve por algunos años hasta que yo empecé a tener un capital que consideré suficiente para poder iniciar un negocio más formal y que en algún momento me llevara a hacerme millonario durante mis 20, pero ahí tuve mi primer choque con la realidad. Me di cuenta que el dinero que había juntado en los últimos años no era ni una décima parte de lo que yo necesitaba para poder hacer un negocio de ese tamaño. Así que como no tenía ni los recursos ni la experiencia necesaria para poder dar un paso de ese tamaño, tuve que cambiar mi enfoque. Empecé con mi búsqueda de información otra vez, pero ahora la hice por medio de internet y YouTube, en donde me tomó menos de 2 horas encontrar toda la información que yo necesitaba y descubrí que había bastantes personas que se habían hecho millonaria durante sus 20 y por sus propios medios gracias a los negocios digitales. Un negocio digital tuvo mucho más sentido para mí porque para iniciarlo y escalarlo solamente requería de un capital de $3,000, que era lo que yo tenía en ese momento, y además tenía el potencial de hacerte millonario relativamente rápido. Me empecé a obsesionar con los negocios digitales, consumía toda la información que podía hasta que encontré Amazon FBA. Ese modelo de negocio me convenció por la simplicidad. Todo lo que había que hacer era comprar los productos en China, mandarlos a las bodegas de Amazon Estados Unidos y hacer un poco de publicidad para empezar a recibir todas esas ventas. Amazon se iba a hacer cargo de la parte difícil, que era recolectar el producto, envíos, devoluciones y prácticamente toda la logística. Por mi parte, me empecé a preparar con cursos online, mentorías, para asegurarme de que las decisiones que fuera a tomar serían las correctas, porque en mi mente lo único que iba a pasar era que me iba a convertir muy exitoso y me iba a hacer millonario con mi negocio de Amazon FBA. Así que encontré mi primer producto e invertí todo mi capital sin siquiera pensar en que podía salir las cosas mal, porque desde mi perspectiva iba a funcionar sí o sí. Entonces, durante el tiempo en el que el producto se estaba preparando y estaba llegando a las bodegas de Amazon Estados Unidos, yo ya me estaba sintiendo realizado.
Me veía como una persona exitosa, teniendo muchísimas ventas y sobre todo siendo un ejemplo para todas las personas de mi alrededor, porque me hice millonario durante mis 20 o incluso antes de llegar a esa edad. En ese momento era la persona más feliz del mundo y nadie me podía decir nada porque yo ya era un futuro millonario exitoso gracias a sus productos. Pero la burbuja se me reventó en el momento en el que el producto llegó a las bodegas de Amazon y ellos mismos se dieron cuenta que era un producto restringido. Me mandaron un correo diciéndome que no lo podía vender por medio de su plataforma a menos que tuviera ciertos permisos que como principiante era imposible conseguirlos. Teniendo 18 años, habiendo invertido todo el dinero que había juntado con mucho esfuerzo y sacrificio, lo único que pude hacer fue soltarme a llorar. Lloré por la frustración que sentía al pensar que para llegar al punto en el que ya había estado tenía que pasar nuevamente por todos esos años de trabajo duro y hacerlo después de que ya me había visualizado como un millonario exitoso. No fue nada fácil de procesar, pero me calmé y empecé a pensar en las diferentes alternativas que tenía en ese momento. No solamente me iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo mi inversión que me costó tanto tiempo conseguir se esfumaba así como así. Así que se me vino la idea de vender todos esos productos por medio de Facebook, WhatsApp y con las personas de mi comunidad. Así que le pedí a Amazon que me enviara toda esa mercancía a mi ubicación en México y fue lo que hice. Empecé a vender los productos. No pasó mucho tiempo para que yo recuperara toda la inversión inicial y tuviera algo de ganancia. Ahora ya no solo tenía nuevamente ese dinero, sino que también tenía una nueva idea de negocio. En vez de comprar los productos en China y mandarlos a las bodegas de Amazon en Estados Unidos, los empecé a mandar a mi dirección para venderlos de forma personal. El negocio empezó a ir bien, empezó a mostrar su potencial, por lo que mi tiempo y energía se enfocaron únicamente en hacerlo crecer y así lo hice de forma constante durante 3 años, hasta que llegué al punto en el que mis ingresos eran superiores a los de los profesionistas en mi país. Ahora sí, el consejo de ve a la escuela y gradúate para ser exitoso me pareció completamente obsoleto. Y a pesar de que todos los adultos de mi alrededor me recomendaban que no dejara la escuela, tomé la decisión de hacer a un lado la educación tradicional y enfocarme únicamente en mi negocio. Claro que mis papás estuvieron muy molestos conmigo por haber tomado esta decisión, pero como en este punto yo ya era financieramente independiente, no había mucho que pudieran hacer. Además que los ingresos que estaba teniendo me permitía concentrarme en otro tipo de inversiones. Gran parte de los ahorros que acumulé después de haber trabajado tanto en mi negocio, los metí en una compañía que me prometían rendimientos mensuales por ellos manejar mi capital. Otra parte de mis ahorros los metí nuevamente con mi negocio de Amazon FBA. En este punto me sentía en las nubes. Tenía solamente 21 años y ya era libre financieramente trabajando muy poco. Había logrado a una temprana edad lo que muchas personas logran después de los 50 o después de los 60. Otra vez me empecé a sentir en la cima y que era intocable. Pero no pasó más de un año para cuando a la compañía a la que yo le había invertido gran parte de mis ahorros la declararan como fraude, congelaran sus cuentas y se esfumaran junto con toda mi inversión. Mi negocio de Amazon FBA se quedó estancado porque resultó que el nuevo producto que yo había invertido era un producto con demasiada competencia y si quería que funcionara tenía que invertir demasiado dinero en publicidad, cosa que ya no podía hacer porque había perdido gran parte de mi capital. Y por si fuera poco, Facebook cambió sus políticas de ventas y mi negocio anterior que tenía muy excelentes ingresos se fue prácticamente a cero. En este punto sí me sentí perdido porque ya no tenía ni ingresos ni ahorros y mi familia estaba muy enojada conmigo porque había tomado la decisión de no continuar con la universidad sin siquiera tomarlos en cuenta. Pero lo peor fue que ya no tenía esa confianza que tenía al inicio que me hacía levantarme. La ansiedad y la frustración ahora sí me estaban comiendo vivo porque el pensamiento de que todo lo que había hecho anteriormente había sido en vano se seguía presentando, seguía ahí, seguía molestándome y diciéndome que ese sueño era solamente una ilusión. Pero gracias a Dios, a pesar de que se estuviera viendo como una ilusión, ese sueño seguía muy presente en mi mente. Tenía la imagen viva dentro de mi cabeza y me estaba diciendo que yo tenía algo por cumplir. Así que me hizo levantarme nuevamente y considerar las cosas que tenía ahora a mi favor para salir adelante. No tenía ni ingresos ni ahorros, pero sí tenía toda la experiencia que me habían dejado mis negocios anteriores, sobre todo la parte de ventas. Así que la mejor opción para mí era beneficiarme de esa experiencia que ya tenía. Abrí mi computadora para seguir con la búsqueda que había iniciado desde que era pequeño, pero ahora enfocándome más a las ventas. Y me di cuenta que había bastantes
compañías buscando a personas que pudieran cerrar tratos por ellos, pero no cualquier tipo de trato, sino que únicamente los que involucraran grandes cantidades de dinero. Y a la persona que tuviera la capacidad de hacer esto, se le iba a pagar una comisión por cada trato cerrado. Cuando leí esto me di cuenta que era una oportunidad para mí. Empezó a despertar mi interés y me acerqué a una compañía que me prometió prepararme al 100% y convertirme en el mejor cerrador de ventas posible, pero tenía que pasar por una formación que era muy costosa, que en la situación que estaba pasando, la única forma de conseguirlo era endeudándome. Y sí, esta fue la forma en la que me llegué a endeudar con $3,000, pero no lo pensé dos veces para empezar con esa formación. También entendí que al haber tomado esa decisión no había vuelta atrás, era hacerlo funcionar sí o sí, porque no iba a tener otra forma de pagar esa deuda si las cosas no salían como yo estaba esperando. Por lo que me empecé a enfocar totalmente, dejando las fiestas de lado, alcohol y cualquier cosa que no estuviera alineada con ayudarme a conseguir ese objetivo, tuvo que ser eliminada de mi vida por ese periodo de tiempo. Fueron 2 meses y medio de trabajo intenso, completamente enfocado, pero rindieron sus frutos, ya que pude encontrar a la primera compañía que necesitaba de mis servicios. Y el primer mes trabajando con ellos gané $9,800. El segundo mes fueron $7,000 y el tercero $11,000. Mis ingresos habían aumentado bastante y de una forma tan rápida que llamó la atención de la compañía que me había dado la mentoría y me pidieron una entrevista para ponerme en su área de testimonios. Have you made over the last couple of months or the last month with high ticket closing, with remote closing? Well, the last month I've made over $9,000. Exactly, I've made $9,687 in just 1 month. Yo acepté como agradecimiento y porque quería que esas personas que estaban dudando si tomar esa decisión, que a mí me habían cambiado la vida, lo pudieran hacer en base a mi testimonio, pero jamás me imaginé que esa decisión me iba a beneficiar a mí también. Las personas que vieron mi historia se sintieron tan motivados por ella que quisieron aprender directamente de mí. Entonces a partir de eso nació un nuevo negocio, ya tenía yo mi propia mentoría. Y en ese momento pasé de estar generando más de $7,000 de forma mensual a ser capaz de generar $5,000 con solo una hora de trabajo. Ya no tenía ninguna duda de que mi sueño de ser millonario antes de los 25 años se iba a hacer realidad. Y lo mejor de todo es que no nomás mi vida estaba cambiando, sino que la vida de mis estudiantes también. Y al estar viendo toda esta situación, todos los resultados y cómo mi vida estaba cambiando, me puse a pensar un poco en que varias veces antes de conocer el cierre de ventas estuve a punto de tirar la toalla, pero por alguna razón u otra no lo hice. Me conservé en mi camino, seguí, encontré el cierre de ventas y mi vida empezó a cambiar de forma radical. Y es por eso que al inicio de este video te dije que no importa por el tipo de adversidades que tú estés pasando en este momento, tus sueños se pueden llegar a cumplir. Solamente es cuestión de seguir en el camino. Me gustaría decirte que hasta aquí es el video, la historia y que hoy estoy viviendo la vida de mis sueños, estoy cumpliendo todos mis objetivos, pero justo después de eso iba a tener un cambio de 360 grados. Y no fue por factores externos o tampoco porque alguna compañía se esfumara por mi dinero, con mi dinero, sino que fue por decisión propia. Pero esa es historia para otro video. Por lo pronto te quiero dejar con eso, que tus sueños se pueden cumplir, solo es cuestión de mantenerse en el camino y mantenerse enfocado. Échale ganas y nos vemos en el próximo video.